La magia y sus mundos, el lado puro de la magia. Capítulo 4, el libro y la historia. El perro corrió hacia Mabel-sama y ella pretendía atacar, pero el perro se sentó enfrente de ella. Esto sorprendió a todos y el perro, moviendo la cola, se acostó enfrente de Mabel-sama. Ella le acarició la panza, que se sentía tersa por la tinta de la que estaba hecho, y el chico y Mabel-sama llegaron a la conclusión de que, como había sido creado por el escritor, el perro ya sabía que Mabel-sama era escritora también de esta historia. La bibliotecaria preguntó cómo era que el perro le obedecía y el chico preguntó lo mismo fingiendo que no sabía nada, y aquí es cuando Mabel-sama cambió de nuevo esta historia y el perro miraba fijamente un anaquel al final de la biblioteca. Mabel-sama tomó un libro de aquel anaquel y el perro se agachó con miedo, y al ver el libro decía en su título La magia y sus mundos. Al abrirlo y leerlo un poco supo enseguida que era esta historia. Ella escribió en el libro: todos menos el perro aparecieron en la escuela repentinamente, y esto sucedió como lo escribió. Mabel-sama vio la hora y mencionó que llegarían tarde al colegio, pero Oscar-kun mencionó que mejor tomaría las clases de la tarde. Esto hizo dudar a Mabel-sama y preguntó sobre ello, por lo que Oscar-kun explicó que la escuela tenía 3 horarios donde daban clases: la mañana, la tarde y la noche, y si faltabas en la mañana no había problema en entrar en los otros 2 turnos que habían. Mabel-sama entonces le preguntó su nombre a la bibliotecaria para después nombrarla cuando necesitara un libro, y ella dijo que se llamaba María-kun y estaba en el mismo grado que ellos. Mabel-sama preguntó por qué sentía como se sentía y ella mencionó que se trataba de su magia, la había desarrollado ella misma y le llamaba Magia María. De repente sonó una alarma y todos se extrañaron muchísimo de ello, pero sabían lo que tenían que hacer y fueron todos los alumnos a la cancha del colegio, el cual era muy grande, pero Mabel-sama, que era muy curiosa, decidió ir a ver cuál era la emergencia y corrió por toda la escuela. María-kun vio que ella se había alejado, por lo que la acompañó para que no le pasara nada. María-kun corrió y vio que Mabel-sama se detuvo a ver algo, entonces ella también se detuvo para ver lo que ella veía, descubriendo que los profesores se hallaban peleando contra unos monstruos hechos de papel. Sin embargo, se veían en problemas, pues a pesar de aventarle cualquier clase de magia y golpearlo, no le hacían nada, y en cambio cuando este ser, que se movía muy rápido y golpeaba a algún profesor, lo hacía con una tremenda fuerza. Mabel-sama miraba fascinada por la pelea y tanto fue su gusto que quiso participar también, y antes de que María-kun le dijera algo, ella corrió y llegó donde se hallaban peleando los profesores. Todos los profesores mencionaron que se retirara, que era peligroso pelear contra aquel personaje, y entre ellos se encontraban alumnos de tercer grado también, pero a Mabel-sama no le importó y caminó hacia aquel monstruo. El monstruo tiró un golpe mortal, pero antes de que ella hiciera algo, un maestro se interpuso entre el golpe y Mabel-sama, estrellándolo contra un edificio a por lo menos 10 metros de donde se encontraban peleando. El monstruo volvió a atacar a Mabel-sama con un puñetazo y esta vez nadie lo detuvo, tal vez esperando que el monstruo le diera una lección a la niña que se había interpuesto en una pelea de magos más poderosos, pero Mabel-sama lo esquivó, posicionándose en la parte del pecho del monstruo. Todos notaron que los guantes que usaba Mabel-sama se habían vuelto blancos y la parte de metal se había vuelto en una roca negra, y Mabel-sama golpeó hacia arriba al monstruo, sin velocidad, sin ninguna magia, solo un golpe común y corriente, pero se logró ver cómo había distorsionado la realidad, desintegrando al monstruo al instante. Todos se quedaron boquiabiertos ante este suceso y Mabel-sama solo mencionó que se había aburrido que acabara muy pronto la pelea. Algunos magos mencionaron que había hecho alguna clase de truco, pero algunos más razonables pensaron que no existía ningún truco en el mundo que pudiera vencer tan fácilmente a un contrincante que tuviera un blindaje tan resistente como ese. Después de eso continuaron las clases con normalidad y Mabel-sama, como no tenía sueño, decidió asistir a clases de la mañana. Caminaba por los pasillos del colegio y tuvo que pasar por los salones del tercer grado cuando de repente algunos chicos y chicas de aquel grado le dijeron en tono ofensivo que se había perdido de salón, pues el salón de los perdedores sin futuro se hallaba más adelante. Sin embargo, no le importó mucho a Mabel-sama, pero 3 chicas taparon el camino de Mabel-sama y mencionaron que no querían perdedoras en el edificio. Después las reconocieron y dijeron que ella era la tramposa de la que todos hablaban en la escuela y trataron de empujarla, pero Mabel-sama ya se encontraba detrás de las chicas.
Mabel Sama era una persona difícil de hacer enojar, por lo que ella, como si nada hubiese pasado, continuó caminando, pero unos chicos de la clase de cuarto grado se acercaron a ella y preguntaron si era verdad lo que se decía en la escuela. Ella contestó que era verdad y los chicos dijeron que era una magia interesante la que había desarrollado, una magia que le permitía derrotar a sus enemigos de un golpe, pero dijo que también tenía carencias. Mencionaron que era débil ante una magia de neutralización, la cual consistía en que eliminaba la magia de su contrincante. Dijeron que le iban a probar esto y se pusieron enfrente de ella. El chico le pidió a Mabel Sama que lo golpeara y ella le preguntó si estaba seguro de hacer eso, pero el chico mencionó que nadie resultaría herido. Seguro de que Mabel Sama no le haría ningún daño, ella mencionó que se preparara y solo lo empujó con la palma de su mano y estrelló al joven en un edificio a por lo menos 100 metros de donde se encontraban. Mabel Sama y el otro chico que los acompañaba fueron donde se había estrellado el joven y preguntaron si se encontraba bien. El chico contestó que sí y dedujo que si no era magia era su fuerza física. Mabel Sama continuó con su camino y llegó a su salón, y cuando entró todos se encontraban entrando también debido a la emergencia que había ocurrido. Sin embargo, nadie sabía nada de lo que había sucedido al principio de la emergencia. Continuaron las clases y la maestra empezó a comentar de lo que trataría su clase. Era la clase de magia. Ella comenzó con una descripción de lo que era magia y lo describió así. La magia es la energía del entorno y propio que, canalizado adecuadamente, puede generar un cambio positivo o negativo en el suceso de una historia. La maestra prosiguió a contar cómo se desarrollaba la magia y mencionó que en esta historia existían muchas clases de magia, dando el dato de que había una infinidad de magias que aún se seguían desarrollando. Cada magia tenía una cosa en común y era en el cómo se manipulaba esta energía para darlo los propósitos deseados, y eso era lo que estudiarían en la clase de magia. La maestra continuaba explicando y Mabel Sama volteó con un compañero que tenía enfrente y ella preguntó él por qué los grados de magos no se llevaban bien, pero antes de que el chico contestara, la maestra fue la que contestó. Ella explicó que cuando se ingresa de recién en esta escuela, muchos magos prefieren esforzarse desde antes de entrar al colegio para saltarse el primero e incluso el segundo grado, quedando muy pocos el primer grado. Los demás grados ven al primer grado como el grado de los que no se esfuerzan, los débiles, pero eso no significaba que los grados más altos no denigraran a los grados más bajos. La maestra, una vez explicado esto, preguntó si podía continuar con su clase y Mabel Sama mencionó que podía continuar pues sus dudas habían sido resueltas. Ella continuó y mencionó que empezarían con una técnica esencial para poder aumentar de nivel y empezó comentando que la base de un aprendizaje exitoso era la concentración que el individuo le brinda al mismo. Mencionó que comenzarían por la concentración y puso en su escritorio un reloj. Después repartió entre los alumnos de su clase unas tiaras hechas de metal, mencionando que eran tiaras medidoras de concentración y debían de concentrarse en el reloj que se hallaba en el escritorio. Todos comenzaron y la maestra los vigilaba para saber qué tan concentrados se encontraban, y así culminó la clase de magia y continuaron las demás. Cuando acabaron las clases, Mabel Sama se encontraba aburrida de ello, por lo que pensó en ir a algún sitio con Oscar Kun y María Kun, pero recordó que ellos se encontraban exhaustos por no haber dormido e iban a entrar a las clases de la tarde. Ella tomó el libro y escribió algunas cosas en él, y cuando se encontró con Oscar Kun y María Kun les pidió si podían ir al bosque con ella. Ellos obviamente mencionaron que debían ir a clases, pero ella mencionó que no se preocuparan, pues ella había escrito en el libro que habían ido a clases en la mañana y se encontraban bien descansados, recordando María Kun y Oscar Kun que efectivamente habían asistido a las clases de la mañana.